¿Qué pasa si combinas supersoldados en armaduras, renacimiento, querubines, vampiros y un síndrome de estrés postraumático mágico por la muerte horrible de tu padre? Entonces tendremos a la novena legión, los ángeles sangrientos. Su nombre no solo es metafórico, literalmente son guerreros con tendencia a luchar de manera muy sangrienta, pues eso de ser vampiros no es un chiste. Tienen un par de problemas genéticos que tienen mucho que ver con la sangre, que ya iremos viéndolo mientras vamos hablando sobre ellos. Así que sin más que decir, comencemos con la historia. La novena legión tuvo una fundación bastante peculiar. A diferencia de muchos de sus primos del que sabemos que hicieron en las guerras de unificación, no hay casi muchos registros de ellos en las mismas, pero los pocos que se sabe es que fueron desplegados en la vanguardia para acabar con todo y a todos. Eran una bomba atómica hecha marina espacial, metafórico y literal, pues eran llevados a las zonas con mucha radiación, mutantes o cualquier ser u objeto que la humanidad no debía saber de su existencia. Como paréntesis, debemos tener en cuenta que las guerras de unificación fueron las más grandes campañas que el emperador luchó. Todas las demás de la Gran Cruzada no serían tan desafiantes como esta, por lo que los enemigos de la misma eran superiores y hasta monstruosos que la Tierra no debía liberar. A diferencia de las demás legiones, estos reclutaban de prácticamente cualquier ser humano, y no solo los más pobres o algo así, sino de mutantes tan deformes que difícilmente podremos decirlo humanos. La semilla de la novena era muy especial, capaz de curar cualquier humano de las deformidades y volverlos hermosos. Es gracias a eso que en dichas guerras se crearía un culto llamado como los Hermanos Rojos. Incontables personas que le rendían culto y suplicaban ser Astartes. Y cuando la verdad imperial llegó, ese culto sería brutalmente eliminado por la misma legión. No witnesses. También tenían una tendencia de devorar los cuerpos de los muertos, por lo que tenían varios nombres como los devoradores de muertos o la más conocida, la de los renacidos, porque parecían volver de entre los muertos. Esto se debe a que estos, cuando morían, un oficial, más que nada el siguiente al mando, se comía el cuerpo y cerebro de su superior caído, para así absorber sus recuerdos y tomar su nombre. Así parecían inmortales. Esto fue mal visto en toda la Gran Cruzada, siendo la batalla de Neptuno donde todos se percataron de ello. En esa campaña serían enviados a las misiones más sangrientas para causar la mayor destrucción, y al igual que en Terra, en los mundos devastados, los supervivientes creaban cultos sangrientos en sus sombras y estos los aprovechaban para reforzar sus números. Cuando al fin encontraron a su primarca, Sanguinius, en Val, el mundo sería perdonado de la verdad imperial, pues los habitantes veían en Sanguinius como un milagro hecho hombre. Y es que no solo era alto, guapo, con una gran cabellera, carismático al punto que nadie podía caerle mal, sino que tenía en su espalda un par de alas gigantes con la que él podía volar cual ángel de mitología. Si es algo hecho adrede por el emperador o por la radiación de Val, es algo que jamás sabremos. Antes de ser dado a sus hijos, Sanguinius estuvo un tiempo siendo capacitado por su hermano Horus. Cuando conoció a su legión, lo hizo individualmente a cada marín, sorprendiéndolos a todos, y juró ante ellos que los lideraría sin importar qué, en la gloria y en la condenación. Durante su primera batalla, vio la naturaleza de sus hijos genéticos y debía hacer cambios. Para lograrlo, lucharían juntos con los lobos lunares para que su experiencia y, más importante, actitudes sean impregnadas a su legión. Así, poco a poco, la vieja legión renacida, que luchaba sin cuartel, cambiaron a una legión diferente. Una legión que luchaba codo a codo con sus primos. Una legión que ya no buscaba carnicería sin orgullo. Una legión que ya no tenía una sed de sangre y buscaba pacificar sin derramar sangre. Se forjaba una legión cuya furia era reemplazada por sabiduría. La otrora Marines, con el epíteto de devoradores de muertos, había muerto, y fueron reemplazados por nobles guerreros que serían el ícono de lo que un marín espacial debía ser. Se reforjarían y renacerían como los ángeles sangrientos. Ni siquiera de rodillas soy digno de estar ante ellos. Al igual que los puños imperiales y guerreros de hierro, estos tenían una rivalidad sorprendentemente sana con los devoradores de mundos. Sin embargo, las tendencias de la antigua renacida nunca se desvanecerían, sino que serían enterradas y, como cualquier cosa que tratas de ocultar, sale a flote como la mierda. Y eso sería lo que conocemos más adelante como la sed roja, un problema genético tan grande que Sanguinius temió por su legión, pues pensaba que si se mantenía, los purgarían a todos como al segundo y al onceavo. Cuando la herejía aún no iniciaba, Horus planeó separar a las legiones que sabía no podía convencer a los lugares más alejados,
y a los Ángeles Sangrientos serían llevados al cúmulo de signos. La misma, en resumidas cuentas, era una trampa para seducirlo a las huestes del dios Khorne. En la batalla, la misma se enterarían todo lo que era el caos y se enfrentaría al que sería su rival demoníaco Tsundere de Kavanda. A pesar de las terribles pérdidas, saldrían victoriosos contra todo pronóstico y se enterarían que su amigo, Horus Lupercal, había traicionado al imperio. Recibiría la llamada de Rogal Dorn para ir a Terra y protegerla del inminente asedio. Sin embargo, quedarían todos en el lado incorrecto de la galaxia porque partiría a ultramar, donde su hermano Roboute Guilliman, al no recibir noticias de Terra, la tomaría por perdida y promulgaría el Imperio Secundus, y Sanguinius sería proclamado emperador. No lo tomó bien, pero no lo rechazaría, pues no había otra opción. Sin embargo, después de varias campañas y un juego de la escondida con Konrad Curze, se enterarían que Terra estaba relativamente bien, pues lograban resistir, por lo que las 3 legiones tratarían de abrir la tormenta disforme que parte la galaxia, y los Ángeles Sangrientos serían los primeros en llegar. Los Marines estaban en la vanguardia del asedio, donde Sanguinius y Raldoron liderarían las fuerzas defensoras en la primera línea. Sin embargo, al final de la misma sucedería la tragedia más grande para la legión. Sanguinius moriría de la manera más trágica en un asado demoníaco en la que el shock psíquico fue tan grande que una nueva maldición se le sumaría, la rabia negra, que en resumen los volvió tan locos de ira que matarían a enemigos y aliados por igual hasta calmarse. Al final de la herejía, el triunfo les supo amargo, debido a que debían darle funeral a su padre. Raldoron sería la nueva cabeza de su legión, algo que no duraría tanto, pues Roboute Guilliman promulgaría el Codex Astartes. Dolidos y sin un primarca para saber si estaba de acuerdo o no en separar la legión, la aceptaron sin problemas. En milenios actuales tuvieron su más grande campaña desde la herejía. La flota enjambre Leviatán tocaría las puertas para devorar su mundo natal. Para tratar de contrarrestarlo, se llamarían a todos los capítulos sucesores posibles para iniciar la batalla conocida como la devastación de Baal. Fue tan devastador, valga la redundancia, que las 2 lunas quedaron sin vida y gran parte del mismo mundo conquistado por los tiránidos. Solo quedaba hacer un último acto antes de extinguirse, hasta que un milagro no tan milagroso sucedió. Se abrió la Gran Grieta. En ella, gran parte de la flota tiránida fue absorbida o destruida por tormentas disformes, y más importante aún, Kavanda y sus huestes irían como refuerzos, acabando aún más tiránidos y queriendo reclamar al capítulo, lo cual obviamente no sucedió. Al final también llegarían la Legión de los Condenados y el propio Sanguinor para ayudar, terminando la lucha de manera trágicamente épica. Para su fortuna, finalmente tendrían un gran respiro cuando Roboute Guilliman y su cruzada Indomitus llegarían para acabar con rezagados y, más importante, dar refuerzos primarios. El señor del capítulo, Dante, sería proclamado regente de esta mitad del imperio llamado como el Imperio Nihilus. Se le entregaría tecnología para terraformar su mundo nuevamente en un paraíso. Serían el faro más importante para ahora pacificar Nihilus. Con la victoria, los supervivientes mortales se le daría el honor de volver los marines espaciales sin la necesidad de hacer exámenes o algo así, pues ya el mero hecho de sobrevivir la campaña era más que suficiente. Desde entonces hacen todo lo que pueden para pacificar Nihilus y se encontrarían con el primarca de los Ángeles Oscuros, Lionel Johnson. Ahora son vecinos de sus primos y son la principal y hasta ahora única lanza para dar incursiones de pacificación y reconquista en toda esta parte de la galaxia. Los Ángeles Sangrientos en las épocas de la Gran Cruzada tenían un total de 120.000 astartes y estaban estructuradas en la antigua Principia Belicosa, por lo que tenían varias compañías con 300 guerreros cada una. Sin embargo, cuando Sanguinius llegó, estas compañías estarían en 3 esferas por huestes. La tercera era la más extensa y tenían a las tropas regulares. Estos eran conocidos como los Malak. La segunda esfera eran los comandantes y líderes de la legión, por lo que estos mandaban a la tercera esfera. Y por último estaba la primera esfera, llamada como los Inmortales, y eran los más cercanos al propio primarca, sirviendo como sus guardias y sirvientes. Estos tenían unidades exclusivas tales como las Lágrimas del Ángel, también llamadas como las Máscaras de Plata, Mano Muerta, Espadas Rotas o Erelim. Eran los escuadrones destructores que, a diferencia del resto de legiones, estos llevaban jump packs para entrar rápido en zonas enemigas y destruirlo todo. Se llamaban Erelim porque eran las tropas que el propio Sanguinius enviaba para enemigos tan irredimibles que él no podía soportarlos. Estos se llamaban las Máscaras de Plata porque tenían máscaras plateadas que tenían grabados juramentos de retribución. Estos eran regulares que se le cambiaba el nombre y tenían nuevos títulos, y cuando su servicio terminaba se retiraba a sus antiguas compañías.
Estos eran parte de la primera esfera, por lo que eran cercanos a su primarca. Otra unidad serían los rompedores del alba. A pesar de ser marines especializados en asaltos brutales, estos eran los mejores en ese rubro. Tienen un único propósito: destruir las líneas enemigas y acabar con las formaciones. Los Ophanim, llamados como los ojos ardientes o la vergüenza del ángel, eran unidades con un único propósito: ser los agentes secretos del propio Sanguinius para acabar de manera más silenciosa a sus hermanos que caían en la sed roja y silenciar a cualquiera que los haya visto sin importar quién eran. Estos eran los puestos más indignos y llevaban armas igual de indignas para hacer algo que era demasiado vergonzoso para cualquiera: matar a un hermano. Sus más poderosas unidades serían los paladines carmesí, llamadas como los querubín, que eran sus guardias personales en áreas que el propio Sanguinius consideraba importante, y también pertenecían a la primera esfera y servían como la guardia de los santuarios del primarca. Eran los mejores combatientes de la legión, pues esto se les permitía saciar toda su ira reprimida. Se presume que ninguno de ellos jamás dio un paso atrás en la batalla. La última organización, y que lograría sobrevivir la herejía a duras penas, fue la Guardia Sanguinaria. Eran la élite de la legión y los guardaespaldas personales del primarca. Estos llevaban una armadura de artífice, pues no usaban la armadura de Terminator que las demás legiones tenían. Eran en comparación a las actuales mucho más humildes. Cuando la herejía terminó, la legión se dividiría en varios capítulos y muchas de sus unidades se debían readaptar ahora al Codex Astarte, por lo que muchas se disolverían y otras se reconstruirían. Tal es el caso de la propia Guardia Sanguinaria, pues después de, ya saben, haber acompañado en todas las campañas de Sanguinius en la Gran Cruzada y la herejía, estos quedarían muy mermados. Sanguinius vio que solo quedaba uno de su guardia, y este le pidió que volviera y, sin caso de ganar, reconstruir Terra, algo que Ascalon quiso negar, pero este le hizo jurarlo. Triste y ver que el legado de la guardia residía prácticamente únicamente en él, pidió que todos los capítulos debían tener su propia guardia sanguinaria para ser un símbolo de esperanza para todo el imperio y sirviendo como un legado vivo de la antigua legión. Cambiarían su armadura poco ostentosa con las más conocidas con diseños de abdominales, pechos con pezones, alas y una máscara mortuaria que asemeja a Sanguinius. ¡No dejes que la llama se extinga! Ahora tendrán un casco de balde del balde de carnada con cada compra. También después de la herejía, algo completamente negativo sucedió. Recibirían una segunda falla en su semilla que conocemos como la rabia negra. La misma será más contada más adelante, pero para estas tropas condenadas crearon una unidad llamada como la Compañía de la Muerte. Algo que todos los capítulos de Semilla de Sanguinius, por desgracia, tienen. Su vida es muy corta, pero son mucho más fuertes que un marín normal. Estos eran tan letales que cuando terminaban su misión de manera desastrosa para el enemigo, estos debían ser drogados para tenerlos tranquilos. Hablaré más tendido sobre ellos cuando hable de la semilla genética, por lo que tengan paciencia. La semilla de Sanguinius se podría decir que es única en su tipo. A primera vista de algún nuevo vería esta como la mejor semilla de todas, pues lograba hacer que el más horrible mutante de las zonas más bajas de la cloaca de cualquier subcolmena, en un Adonis con la cara más masculina salida de, no sé, Jojo supongo. Sin embargo, tienen ciertos problemas genéticos que muchos han tratado de ocultar al imperio más grande. Estos, gracias a la semilla genética, desarrollarían colmillos filosos que llaman como los dientes del ángel. Esto hace que tengan una insaciable tendencia de beber sangre, y no porque la misma tenga más nutrientes que lo que comen, sino porque simplemente quieren beberla. Es gracias a eso que tienen una esperanza de vida mucho más larga que un marín normal. Si se abstienen mucho de beber sangre, envejecen y le crecen canas y estarán más cansados y cínicos, pero si vuelven a beber, toda su juventud regresa. Ahora, eso se puede evitar o de plano pasar desapercibido ante el imperio más grande. Sin embargo, si no es tratado, cae en la primera de las fallas genéticas: la sed roja. En la superficie, la sed roja hace que el marín tenga un lapso corto de querer matar a todos y a todo, una furia homicida hacia el enemigo con el único propósito de llegar al enemigo y consumir su sangre o comer su carne viva. Los ángeles sangrientos y todos sus sucesores la sufren sin distinción, y es gracias a eso que, dependiendo del capítulo, o lo reprimen o lo abrazan. Se desconoce el origen del mismo, pero muchos teorizan que existía mucho antes de que Sanguinius tomara el mando formal de su legión, y explicaría las conductas sanguinarias y canibalísticas. Sanguinius trató todo lo posible de ocultar este fallo, pues temía que él y su legión fuesen purgadas como sus dos hermanos, por lo que gracias a ese miedo podemos aclarar el por qué esas legiones fueron purgadas, o al menos una de ellas. Ahora, esto cobra sentido cuando nos enteramos que el ángel sangriento, que se deja llevar mucho a la sed, se va transformando.
Su cuerpo crece, su piel se enrojece, su rostro de David de Miguel Ángel se transforma en algo parecido a un murciélago demoníaco, sus colmillos ya filosos se vuelven más grandes y debido al peso debe moverse cual gorila para andar. Se desconoce por qué sucede esto, pero debido a su increíble parecido a ciertos demonios, es de suponer que algo Khorne tiene que ver. El otro defecto es la que sucedió en los momentos finales de la herejía de Horus, la rabia negra. La misma vuelve completamente loco al Marine y solo busca destruir todo a su paso, y muchos de ellos alucinan que son el propio Sanguinius en la misma batalla final contra Horus Lupercal. No verás un espectáculo tan asombroso y aterrador por igual. Eso se debe a que cuando Horus mató a Sanguinius de la manera más cruel, hizo un choque psíquico a toda la legión que los traumatizó de manera colectiva. El asedio de Terra terminaría gracias a ellos, pues cuando sucedió, procedieron a matar a todos y a todo indiscriminadamente. No se sabe por qué esto sucede realmente y muchos creen que se debe a una manipulación psíquica de parte de Khorne, pues no es sorpresa que el dios de la ira siempre quiso a los ángeles sangrientos para sus filas. Todo aquel que la sufra será llevado a la compañía de la muerte, donde se les quitará la iconografía regular del ángel sangriento para darle una pintura negra con rayas rojas. Luchan incansablemente para al menos morir en la batalla, y si no sucede, serán llevados por los capellanes a las torres donde meditan hasta ser llamados a la siguiente campaña. Y por meditar nos referimos a que están en la torre de Amareo para gritar de rabia hasta que mueran de vejez o ser llamados otra vez para morir por fin. Se ha tratado mucho para curar ambas dolencias, pero sus investigaciones no han llevado a nada. Cole hasta la fecha dice que logró encontrar su cura después de 10 milenios de experimentación, pero al parecer fue demasiado entusiasta en sus afirmaciones, pues muchos primaris aún le afectan. Ahora, con todo lo dicho, uno pensaría que de entre los dos males la sed roja sería la menos peor, ¿no? Más o menos. La sed roja es tan permanente como la rabia negra, y bajo la mentalidad de los ángeles, un hermano que sucumbe a la sed roja es visto con más vergüenza que con la rabia, pues esta última es una dolencia inevitable. Todos los ángeles sangrientos saben que tarde o temprano sucumbirán a la rabia y deberán usar el negro en la armadura, pero la sed es puro autocontrol. Los ángeles sangrientos seleccionan una única vez en los días que llaman como el Duplus Lunaris, el momento justo en el que Baal y sus lunas se alinean. En este momento cuando los ángeles viajan por todas las tribus de Baal y sus lunas para reclutar a sus nuevos miembros. Dependiendo del astro, cada forma de capacitación es distinta. Si ya de por sí el reclutamiento de lealistas son extremos, el de ellos es un poquito fuera de lo regular. Verán, en Baal Secundus, el recluta deberá viajar a través de los grandes cañones y el gran desierto del planeta. Y hay que recordar que Baal Secundus está completamente radioactivo y lleno de monstruos mutantes. Sería como caminar por los páramos combinados de Fallout y Metro con las peores bestias en ellas y sin armas. Y lo peor de esas bestias es el agua, que seca todo lo que toca. Todo para llegar a la caída del ángel, el lugar exacto donde Sanguinius fue encontrado. Cuando logran llegar, si es que sobrevivieron, aún no te vuelves aspirante. Ahí los ángeles verán si eres compatible con la semilla genética. Si no, no se preocupen, tienen dos opciones, volver a casa o ser un sirviente. Estos son los que más suerte tienen, pues los que logran pasar y volverse aspirantes deberán hacer el viaje de regreso por donde vinieron para llegar a una arena de combate donde los aspirantes deberán luchar hasta la muerte, hasta que queden 50. Los ganadores ahora deberán estar despiertos por 72 horas viendo una aburrida vigilia sin dormirse. Los que fallan y se duermen serán llevados a los servidores de sangre, y bueno, ya saben lo que eso puede significar. Sangre, sangre, sangre. Si sobrevivieron a eso, el aspirante tiene total derecho de beber un cáliz de sangre que el sacerdote sanguinario le proporciona. Cuando lo hacen, quedan en coma, y si tienen suerte, despertarán en un año. Véanle lo positivo, al menos tienen un sueño muy reparador. Entonces se colocan literalmente en un ataúd con soporte vital, ese periodo de tiempo en la que la semilla genética de Sanguinius hace efecto. Aún con eso no hay garantías que salgas bien. Verás, ¿recuerdan la homofagia? Ese órgano que da los recuerdos de lo que consumen. Bien. Como los aspirantes beben la cáliz de sangre, la misma tiene una infusión de la sangre misma del primarca, y como notarán, esto puede dar ciertos efectos adversos al aspirante comatoso en el ataúd, pues muchos se levantan demasiado temprano del coma, y al igual que te entierran estando vivo, el aspirante le da el pánico y claustrofobia, y mueren tratando de salir. Otros cuando despiertan tienen todos los recuerdos de Sanguinius, y ya saben lo que eso significa, y el resto pues se vuelven ángeles sangrientos en pleno derecho. Sin duda una de las formas de reclutamiento más extremas, en la que uno se pregunta, ¿cómo nos han quedado sin tropas con una forma tan excesiva de reclutamiento?
Supongo que la cirugía que se hacen para ser hermosos vale la pena todo ese purgatorio, porque no me explico. Sanguinius hizo muy buen trabajo con su legión. Antes solo eran unos monstruos que no dudaban en matar a todos y devorarlos, ya sean que estuvieran vivos o no. Ahora se volvieron unos versados en casi cualquier arte, y el planeta gracias a ello se llenó de una mística muy renacentista. Porque sí, los ángeles sangrientos culturalmente son una combinación de la Italia renacentista y la Rumania de Vlad Tepes. De todas formas, debido a la larga longevidad, tienen mucho tiempo libre después de una campaña, por lo que se dedican mucho a las artes, ya sean manuales, de forja y demás. No por nada sus armas, armaduras e incluso vehículos son obras de arte por sí mismas. Debido a su vida monástica, tratan de manejar su lado salvaje gracias a los 10 mandamientos que Sanguinius los definió como legión. Las 5 gracias angelicales, siendo el honor, humildad, misericordia, moderación y perdón, y las 5 virtudes guerreras, fuerza, salvajismo, abandono, rabia y desapego. También tienen la costumbre de irse a dormir temprano en sus sarcófagos con la excusa de tener ensueños a Sanguinius, y son muy expertos en la creación de sangrías o vino, según ellos llaman como karash, una combinación de licores y sangre para apaciguar su sed roja. Algunos dicen que sabe sabrosa, pero para los ángeles sangrientos sería un equivalente a cerveza sin alcohol, pero es mejor que sucumbir a consumir sangre de gente viva. En una legión de monstruos reformados han existido y existen muchos marines importantes a lo largo de la historia de la Gran Espiral. Entre los que sabemos tenemos Sanguinius, llamado como el Señor de Val, el Gran Ángel o el más brillante. Fue el primarca de la legión y quizás el más hermoso de entre los primarcas, superando a Fulgrim para su pesar. Ah, sí, pues ya lo veremos. También fue uno de los más amables, pues nadie le caía mal. Incluso Conrad, Mortarion o Angron no le podían echar nada en cara, y es gracias a eso que si bien Horus fue nombrado como Señor de la Guerra, él sería sin duda el único entre sus hermanos que podría ser el emperador de la humanidad si a su padre le pasaba algo. También era uno de los más fuertes, pues lograba acabar con devoradores de sangre, guardianes de secretos e incluso lograría hacer llorar a su hermano demoníaco Angron. Moriría como sacrificio contra Horus de la manera más cruel y gráfica posible, pues al igual que Conrad tenía sueños proféticos de su inevitable final, y sería uno de los pocos que estamos 100% seguros que jamás regresará de entre los muertos, y más vale que se quede así, pues su sacrificio fue épico y necesario. Raldoron, primer capitán de la legión y al final de la herejía y muerte del primarca, sería el primer maestro del capítulo de los ángeles sangrientos. Es considerado como uno de los más grandes guerreros junto a Segismundo y varios más. Sería el que llevaría el cadáver de Sanguinius a lo que quedó en su mundo natal de Val. Ascaelion, capitán de la guardia sanguinaria. En extremo leal y para ser guardaespaldas era demasiado sobreprotector y debido a ello tenía cierta rivalidad con Raldoron. Sacrificaría a cualquier guerrero con tal de mantener a salvo a Sanguinius. Sería el último de la guardia en sobrevivir la herejía y por órdenes de su primarca permanecería en Terra para reconstruirla, y la guardia en su ausencia. Nasí Amit, quinto capitán de la legión y sería el primer maestro del capítulo de los desgarradores de carne. Era muy conocido por su brutalidad contra los senos y traidores al punto que su apodo se lo dio el mismo Karn después de ver lo muy bien que se le daba luchar en los pozos de gladiadores. También era de los marines con la lengua más áspera, pues era de los únicos que sabía que Horus podía traicionarlos y siguió así incluso cuando Sanguinius lo amenazaba de muerte. Dominion Zephon, ángel medio tullido que representaba a la legión en Terra. Durante la guerra en la telaraña se enfrentó a Drashnien con una simple espada sierra y recuperaría la habilidad de caminar. Sería el primer maestro del capítulo de la guardia del Osario. Dante, el actual señor del capítulo de los ángeles sangrientos y el marino Dreadnought más viejo de los leales. Tan viejo que lo único que quiere es morir. Pero Sanguinius siempre le aparece en visiones. Tiene la tendencia que cuando está a punto de morir un primarca regresa. Pasó con Gilliman y con Johnson, y muy probablemente para que regrese otro tenga que pasar por lo mismo otra vez. ¿Por qué no me muero? Astorath, el gran capellán del capítulo, guardián de la santidad y con el título del Redentor de los Perdidos. Es el encargado de ejecutar a los hermanos que sucumben a la rabia negra y ya no pueden volver a tener estabilidad, por lo que el resto de hermanos están incómodos con él. Se podría decir que es la parca de los ángeles. Mefistón, bibliotecario en jefe y uno de los psíquicos más poderosos del trasfondo, tanto así que tiene el título del Señor de la Muerte. Es célebre por haber salido vivo y 2 veces de la rabia negra y tener tantas habilidades psíquicas que no sabemos si es un psíquico o una llave suiza en sí mismo. Lemartes,
capellán y guardián de los perdidos, y uno de los únicos que sobreviviría a la rabia negra, porque siempre está enojado. Es gracias a eso que es llamado como el capellán maldito o condenado, por lo que es perfecto para mantener a raya la compañía de muerte. Arenos Carlaen, capitán de la primera compañía del capítulo y mantuvo su puesto por 4 siglos. Donato Zafael, capitán de la segunda compañía y miembro de la hermandad llamada como los Sangrientos. Erasmus Taiko, capitán de la tercera compañía y veterano de la segunda y tercera guerra de Armagedón. El Sanguinor, originalmente era un ángel sangriento común elegido por Sanguinius para ser el heraldo del Primarca mientras él era el gobernante del Imperio Secundus. En una batalla fue llevado a la disformidad. Hoy día su situación es un poco complicada. Algunos dicen que es la reencarnación de Sanguinius o de Ascalion, o quizás una entidad disforme creada por el campo Hellstad de Los Ángeles. No se sabe, por lo que lo dejamos así. Los Ángeles Sangrientos son los guerreros monjes renacentistas del Primarca Sanguinius, expertos en asaltos rápidos y luchas cuerpo a cuerpo, y dedicados a ser la esperanza de la humanidad, y más ahora que están en el lado incorrecto de la gran grieta en el Imperio Nihilus. Si pudiéramos resumirlo mejor, son en realidad monstruos peores que los amos de la noche, que luchan con todas sus fuerzas para preservar una humanidad que en realidad nunca tuvieron, por lo que comparativamente son los que más se esfuerzan en preservar eso, gracias a las enseñanzas de su fallecido padre, un monstruo vestido de humano que hizo todo lo posible para mantener su humanidad. Son guerreros que nacieron malvados, pero buscan ser buenas personas, y de ahí radica su nobleza. Con todo lo dicho, mi trabajo de informar ha terminado, pero el de ustedes acaba de iniciar. Por favor, dar like, compartir y suscripción, pues eso me ayuda mucho. Y sin más que decir, me despido. Nos vemos